En el corazón de la Puna Argentina, en la provincia de Jujuy, se está librando una batalla silenciosa pero fundamental. Por un lado, la promesa de una transición energética global, de un futuro más verde. Por el otro, la defensa de la tierra, del agua y de los derechos ancestrales. Vamos a desarmar este escenario tan complejo. Y aquí está la pregunta central que nos va a guiar en todo este análisis. Mientras el mundo entero busca baterías para autos eléctricos y un futuro, digamos, más sostenible, en lugares como Jujuy, la extracción de litio nos pone frente a un dilema. ¿Quién paga realmente el precio de ese progreso? Bueno, para entender bien la situación, hay que ver el panorama completo. Y ojo, porque en Jujuy no todo es litio. La región tiene conflictos históricos por la plata y también luchas muy activas contra la minería de oro. Este nos da una idea de lo complejo que es el territorio, incluso antes de meternos de lleno en el litio, que es el mineral que hoy define el futuro. Ahora sí, vamos a poner el foco en el epicentro de la disputa actual, porque Jujuy no es un lugar cualquiera en este mapa, para nada. Es una pieza absolutamente clave en el tablero energético mundial. Para que se entienda la importancia estratégica de Jujuy, hay que hablar del famoso Triángulo de Litio. Esta zona, en plena cordillera de los Andes, concentra una de las mayores reservas de litio del planeta. Es el recurso que necesitan las baterías de nuestros celulares, nuestras laptops y sobre todo de los autos eléctricos. La riqueza que el mundo entero está demandando hoy está ahí. Pero claro, esa riqueza está en un territorio que tiene una historia muy larga y una historia de resistencia. Ahora nos metemos en el corazón humano del conflicto, la lucha de las comunidades de Salinas Grandes. Lo que es realmente increíble de este caso es el tiempo que lleva. O sea, no estamos hablando de una protesta que surgió ayer. Desde el 2010, hace más de 14 años, las comunidades locales vienen manteniendo una oposición firme y organizada para proteger su forma de vida y su ecosistema. Y no es un movimiento de unos pocos, para nada. La resistencia en la cuenca de Salinas Grandes une a 38 comunidades de los pueblos Coya y Atacama. Es una voz colectiva, unificada, que se levanta para defender lo que consideran suyo por derecho ancestral. Esta frase, que viene de las propias comunidades, resume el miedo principal, el motor de toda esta resistencia. Pensemos que estamos en una de las regiones más áridas del mundo. Ahí el agua es literalmente vida. Y la minería de litio usa un método de evaporación que consume cantidades enormes de agua salada, de salmuera. El temor es que esto seque los pocos recursos hídricos que tienen. Entonces, el punto clave es que esto no es solo una disputa por un recurso natural, es fundamentalmente una lucha por derechos humanos. Las comunidades denuncian que los proyectos mineros avanzan sin su permiso, violando de forma directa su derecho a la consulta previa, libre e informada, un principio que está protegido por leyes tanto argentinas como internacionales. Y ahora, la historia da un giro interesante. A medida que esa resistencia unificada se hacía más fuerte, las estrategias para contrarrestarla también se fueron sofisticando, pasando de la presión desde afuera a buscar la fractura desde adentro. Esta nueva táctica se ve clarísima si comparamos dos casos. Por un lado, Salinas Grandes, con su resistencia unificada de años. Y por el otro, el caso más reciente de Rinconadías, donde la estrategia fue distinta. Una empresa logró el permiso de solo una parte de la comunidad y con eso generó una división interna muy profunda. Bueno, este método tiene un nombre. Se llama cooptación social. La idea es debilitar la oposición del grupo ofreciendo beneficios individuales, como puestos de trabajo o promesas de desarrollo local. Es una estrategia muy efectiva porque transforma un conflicto que era comunidad contra empresa en un conflicto dentro de la propia comunidad. Como era de esperarse, toda esta tensión en el terreno no se quedó ahí. El conflicto escaló y pasó de las comunidades a la estructura misma del poder provincial, y eso llevó a un cambio de reglas literalmente. En 2023, el gobierno de Jujuy impulsó una reforma de su constitución a toda velocidad, una reforma express. Se aprobó casi a puertas cerradas sin consultar como se debe a los pueblos indígenas y esa acción fue la chispa que encendió las protestas más grandes que la provincia había visto en muchísimos años. A ver, ¿qué tenía de polémica esta reforma? Bueno, varias cosas. No solo buscaba dejar claro que el litio era de la provincia, sino que además criminalizaba los cortes de ruta, que son la principal herramienta de protesta de las comunidades. Muchos lo vieron como un intento de quitarles, por ley, su capacidad de resistir.
Y claro, todo esto no pasó desapercibido. El conflicto se hizo tan grande que cruzó las fronteras. La velocidad con que se aprobó la reforma y la represión que hubo después en las protestas llamaron la atención de organismos internacionales, que le pidieron al Estado argentino que respetara los derechos humanos y los procesos de consulta. Bueno, ya recorrimos varias caras del conflicto. Ahora, para que quede todo más claro, vamos a resumir la disputa de Jujuy en 3 pilares fundamentales que lo explican todo. Todo se puede reducir a estos 3 elementos que, además, están súper conectados entre sí. Primero, y como el factor más importante, la pelea por el agua. Segundo, la lucha por los derechos indígenas, sobre todo el derecho a ser consultados. Y tercero, un punto clave, el papel ambiguo que juega el Estado en todo esto. Y aquí está la gran contradicción. El Estado provincial, por un lado, es socio del negocio minero. De hecho, tiene su propia empresa minera, GEMSE. Pero por otro lado, es el que tiene que regular y controlar esa misma actividad para proteger a la gente y al ambiente. Lo que denuncian muchos es que esa segunda función, la de proteger, está fallando. Y así cerramos este análisis. La demanda de litio en el mundo es una realidad, no se puede negar. Pero lo que pasa en Jujuy nos obliga a hacernos una pregunta muy de fondo. ¿Estamos dispuestos a construir la transición energética sobre la base de conflictos sociales, ambientales y la violación de derechos? La respuesta a esa pregunta va a definir no solo el futuro de la puna, sino el verdadero color de nuestra energía limpia.